Profesor, compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad vamos a exponer sobre el tema que nos tocó, sobre el concepto pragmatista de la verdad, sobre la conferencia 6, que consiste en la concepción pragmatista de la verdad de William James. Bueno, nuestro grupo está integrado por César Jesús, mi persona, Alessandra, Nancy Gabriela. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la biografía de William James. ¿Quién fue William James? Bueno, William James fue un filósofo estadounidense, profesor de psicología en la Universidad de Harvard y fundador de la psicología funcional. Bueno, su filosofía estaba basado, articulado, relacionado en el pensamiento con la vida y también está puesto en el individuo. Su lenguaje es sencillo para explicar algunos conceptos, pero estos deben ser precisos y claros. Bueno, William James no sigue la filosofía kantiana, más se afilia a él a la corriente del empirismo inglés y también aquí nos hace una pregunta: ¿a dónde nos lleva la verdad? Bueno, según William James, dice, solo puede responder a esta pregunta solo un pragmatista. Bueno, la verdad es un concepto difícil de definir y también lo utilizamos con frecuencia o a diario y también le damos mucha importancia y también confiamos en ella, pero cuando ya tenemos claro dicho concepto de algún tema o otra cosa o materia también, siempre surge un caso o una duda o nueva teoría sobre el tema que teníamos claro y es muy difícil de definir la verdad. Bueno, le paso a mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, voy a explicarles sobre las cuestiones sobre el pragmatismo y la verdad. Filosofía de Schill y Dewey. James toma conciencia y dice que sus verdaderos compañeros de viaje eran Schill y Dewey. Esto provocaría en el futuro pensamientos malentendidos, porque los representantes del pragmatismo distaban mucho de tener pensamientos claramente homologables. James insistirá en su afinidad con el instrumentalismo deweyano y sobre todo con el humanismo del Dr. Schill. Pero una tal insistencia amenaza con enmascarar los rasgos diferenciables de un pensamiento tan excesivamente tolerante como de él. También crece día a día la importancia de Dewey, pero él primero nos ofrece un punto de vista restringidamente epistemológico, con su tematización del papel de la abducción en el contexto de descubrimiento y su caracterización del progreso científico desde una noción tradicional de la verdad que se aproxima a la teoría del consenso. En segundo, por su parte, rehúye conscientemente la temática nociológica, temeroso de caer en la dictadura del problema del conocimiento, en vez de profundizar en cuestiones más sustantivas para las sociedades humanas. Pero solo James enclava sus meditaciones en el corazón mismo de la problemática cognitiva, sin limitarse al dispositivo metodológico de la ciencia de la naturaleza. Solo él transforma sin embajes el pragmatismo en una teoría de la verdad. De ahí que en medio de todas sus ambigüedades y pivoteos fuera el más consciente de todas las necesidades histórica y filosófica del pragmatismo. William James no dejó nunca de insistir en la excepcional importancia que para la constitución de su propio pensamiento tuvieron los cambios ocurridos en la autocomprensión de la ciencia. Fue precisamente la insatisfacción ante la teoría tradicional de la verdad y la concepción milenaria del conocimiento, que va de su mano y que la estuvo originada en la consideración del panorama científico de la época. Y el mismo concepto pragmatista de la verdad, de hacer caso no solo a James, sino también a Schill y a Dewey,
no sería otra cosa que la noción plenamente científica y consciente de sí misma de la verdad. Una vez que el progreso de la ciencia ha hecho saltar el asfixiante marco nociológico de la refiguración, y con el paso del tiempo a James los racionalistas intentan desvirtuarlo, para lo cual él pretende realizar una exposición simple y clara para superarlo, y desea que la verdad pragmatista atraviese las etapas de una teoría normal. Y James también dice que la verdad es una propiedad de alguna de nuestras ideas, dando a entender que la verdad es un proceso, un suceso, y esta es la explicación exacta de la afirmación pragmatista, de que la verdad de una idea es su verificación, el proceso concreto de su validación, su acuerdo con la realidad. El psicólogo James concede tanta importancia a la coherencia cognitiva en relación con la conducta, el interés humano más poderoso después del de respirar. Él dice, ¿no? Sería evitar la contradicción. Y por lo tanto, en sus escritos podemos reconocer toda la concepción de la disonancia cognitiva popularizada en la teoría de la motivación contemporánea, en donde llega a un acuerdo que la verdad significa adecuación a la realidad. En esto James está de acuerdo con la tradición que califica de intelectualista, pero a lo que decididamente se opone es a entender que esta adecuación como una relación estática o inerte. La verdad acontece una idea, la idea llega a ser cierta y se hace cierta por los acontecimientos. Le doy pase con mi siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición, explicaré las diferencias entre los intelectualistas y los pragmatistas. En primer lugar, con el término intelectualismo, nos referimos en general a toda posición filosófica en la que se hacen prevalecer los elementos intelectivos antes que la voluntad, la intuición o las emociones de los seres humanos. Esto tanto en el ámbito de la moral como también en el conocimiento. Los intelectualistas se caracterizan por ser irreflexivos y tajantes, es decir, instintivos. Son claros, no admiten un término medio. Y bueno, también menciona que la verdad consiste en una relación estática e inerte y que la verdad es una propiedad que procura la adquisición de conocimiento. Como ya mencioné anteriormente, un ejemplo clásico de intelectualismo moral lo representaría la postura defendida por Sócrates, en la cual menciona que quien conoce el bien no puede dejar de actuar correctamente, pues identifica el conocimiento del bien. Y cuando una persona obra con el mal, esto es a causa del desconocimiento del verdadero bien, lo que es producto de su propia ignorancia porque no se da cuenta que ese es el único camino hacia la felicidad. Y los pragmatistas, que primero definen el significado de pragmatismo, que es establecer el valor de las cosas a partir de sus consecuencias, allí que la verdad de las cosas se establezcan conforme al éxito que tienen en la práctica, es decir, a su utilidad, y que también consideran que las ideas son provisionales y estas están siempre sujetas al cambio, pues entienden que a futuro estas podrían modificarse. Los pragmatistas son analíticos y minuciosos. Se caracterizan por ser más prácticos que teóricos, a diferencia de los intelectuales. Para los pragmatistas, la verdad consiste en las ideas verdaderas, que podemos asimilar y verificar. Y también la verdad acontece a una idea, se hace verdadera en el proceso de verificación. Un ejemplo de una persona pragmática sería cuando ésta tenga que preparar una comida, por ejemplo, y no contenga los insumos necesarios.
entonces dejará de seguir la receta al pie de la letra y se pondrá a usar lo que tenga en el momento para solucionar el problema. Lo que también vendría a aplicarlo en cualquier otro aspecto de la vida. Siguiente diapositiva, por favor. La verdad y las consecuencias prácticas. El pragmatismo de William James es el que utiliza con mayor grado de coherencia a los criterios pragmáticos al aplicarlos a la concepción de la verdad. Para ello reconoce lo siguiente. Las cuestiones de hecho son de vital importancia. Las ideas nos llevan a verificar qué realidades se pueden esperar y validar, y que el valor práctico de las ideas verdaderas se deriva del de los objetos, y que los objetos no siempre son prácticos. Les paso con mi compañera. Continuando con la exposición, para William James, estos eran los siguientes mecanismos de las ideas. La reserva de ideas. La reserva de ideas pueden ser verdaderas en situaciones posibles. Y estas se vuelven prácticamente relevantes. En cuestión a las creencias suelen ser verdaderas porque son útiles, y son útiles porque estas pueden ser verdaderas. Lo verdadero pone en marcha el proceso de verificación y lo útil se lleva a cabo de la experiencia. La noción general de la verdad. Voy a exponer a continuación sobre el concepto de la noción de la verdad. Siguiente, por favor. La verdad significa una orientación que merece la pena. Nuestra experiencia tiene regularidades que no necesitan verificaciones completas. La verdad funciona como un sistema de crédito y asocia por género en el plano de los hechos. Las ideas mentales son absolutas e incondicionales. Hay definiciones y principios, son una orientación de los hechos de la experiencia. La experiencia, por otra parte, siguiente por favor, tiene al momento de experiencia, y después del momento de experiencia suele ser el pensamiento verdadero que orienta. Esta se da con la conexión de la experiencia. Para William James, cuando aborda el problema de verdad, pasa al plural y habla de verdades, de procesos de orientación que tiene algo en común. Son procesos en los que se realiza ese comercio con la realidad llamado verificación. James sabe cuál será la réplica de los filósofos racionalistas. Dirán que la verdad no se hace, sino que está vigente de forma absoluta, es decir, no está sometida a las contingencias de una verificación, porque existe antes de cualquier verificación piezas de que esos procesos son meros signos de su existencia previa, medios que tenemos para asegurarnos de cuáles de nuestras ideas poseían esas maravillosas cualidades verdaderas, y argumentan que esa cualidad en sí mismo son temporales y los pensamientos participan directamente de ella. Del mismo modo que participa de la falsedad o de la irrelevancia. James dice que trata del típico ardid racionalista, que consiste en tratar al hombre de una realidad fenoménica concreta, como una entidad previa e independiente, y luego colocaría detrás de la realidad como su explicación. Y para explicar ese ardid racionalista, James pone 3 ejemplos: la riqueza, la salud y la fuerza. La riqueza solo es un nombre para referirse a procesos concretos que tiene una función en la vida de ciertos hombres, y no una excelencia que se ve en señores como Rockefeller. La salud es un nombre para designar satisfactoriamente y no un principio, no un antes. Con la fuerza ocurre lo mismo. Se la considera una excelencia preexistente al del hombre, que implica las hazañas de sus músculos. Y lo propio ocurre también con la verdad. Es con la verdad de un nombre que usamos para referirnos al proceso de la acomodación con la realidad. Pero la verdad es como la riqueza, la salud y la fuerza. Nos parece una realidad preexistente a los procesos en los que ella manifiesta en el curso de experiencia humana.
Jay maneja una noción de verdad como idea reguladora de una verdad potencial, mejor que podrá alcanzarse más adelante. La verdad está hecha en gran parte a otras verdades previas, y tanto la realidad como las verdades que obtenemos sobre ella están en un proceso de incesante mutación. Las verdades emergen a partir de hechos, de los hechos que vuelven a sumergirse entre ellos, y se añaden a esos hechos, a su vez, crean o revelan una nueva reverdad. Los hechos no son verdaderos, simplemente son, y la verdad es la función de las creencias que parten y terminan en ellos, explicando con analogías. Una explicación más o menos que William James hace habla sobre la bola de nieve. Ella es una función de la distribución de la nieve y de los empujes que le dan, y, ambos factores se codeterminan entre sí de forma innecesaria a lo propio que se acontece con la verdad. Gracias, eso fue toda nuestra exposición.